tiempo, porque cuántas veces no hemos visto el estado del terreno de juego en Houston, en Dallas, en algunas otras ciudades donde uno asumiría que no habría ningún tipo de problema y que con partidos de la selección anda mal, inclusive ya esa parte de la atribución pues queda ahí estrictamente para Estados Unidos, Adal. Sí, de acuerdo, Miguel. Bueno, pues les paso la pelota. Ahí va el pase a Fútbol Picante. Saludos para todos. Seguro, Adal, un abrazo. Gracias a todos en Sports Center. Y vamos a comenzar en ese momento Fútbol Picante con el viaje por campamentos. Precisamente lo que sucede en Cancún en la pretemporada del Toluca, del campeón del fútbol mexicano. Ahí está César Caballero, lo que nos va a contar. Aquí estamos, como ya anticipaba Adal, con Desiree Monsiváis y Héctor Huerta. Vamos a escuchar a Héctor Herrera. Ahorita recuperamos en esta entrevista que está haciendo César Caballero a Héctor Herrera, ya como campeón del fútbol mexicano después de su regreso al fútbol mexicano, y en el paseo por campamentos, Jesús Bernal con las Chivas, y las Chivas que no dejan de moverse para adquirir jugadores y dejar también salir a algunos. Jesús, ¿cómo te va? Saludos. ¿Qué tal, Mike? Saludos para ti y para todos en la mesa de Fútbol Picante. Así es, ya llegó el tercer refuerzo del Guadalajara y en los próximos días vendrá el cuarto. Más adelante aquí en Fútbol Picante daremos los detalles precisamente de los refuerzos que llegan a las Chivas. Perfecto, muchas gracias, Jesús. Vamos con Stephanie Chaverri, que está en la cobertura de la selección de Costa Rica, que va a enfrentar a Estados Unidos. ¡Qué partido! ¡Qué partido ese Costa Rica contra Estados Unidos! El Piojo viéndose de nueva cuenta las caras con la selección de las barras y las estrellas. Adelante, Stephanie. Hola, un gusto saludar a la mesa de Fútbol Picante. La selección de Costa Rica llegó a Minneapolis desde el lunes, donde ha estado trabajando bajo condiciones climáticas un poco adversas. La norteamericana, la dirigida por Mauricio Pochettino, arribó a este lugar también el día de ayer por la noche. Ya llevaron a cabo su primera práctica desde el estadio de los Vikings, aquí en Minnesota. Más adelante tendremos más detalles de esas dos escuadras. Gracias, Stephanie. Y ahora sí vamos a escuchar a Héctor Herrera a continuación. Y no los puedes cambiar, ¿no? Yo a veces en el Toluca a veces juego y a veces no juego y no puedo vivir mis últimos años de fútbol amargado porque no juego o feliz porque sí juego, ¿no? Yo, si lo ven, creo que desde que regresé se me nota feliz y se me nota tranquilo y la verdad que estoy disfrutando mucho, ¿no? De mis compañeros y de poder jugar, ¿no? Y la verdad que eso me ha cambiado un poco más el pensamiento o la vida y la selección la veo igual, ¿no? No me pongo a cuestionarme si estoy ilusionado con esta selección o si me van a desilusionar, ¿no? Creo que hay que disfrutarlo y si ganan hay que apoyarlos y si pierden también, ¿no? Supongo que cuando nosotros cambiemos esa mentalidad creo que las cosas van a ser mucho más fáciles, ¿no? Entiendo que la selección en nuestro país genera muchísima expectativa, pero por lo menos en lo que empieza o en lo que va de nuestra parte tenemos que ser más positivos y apoyar más, ¿no? Y por último, te hago una última pregunta, Héctor. Déjala difícil para el final. Héctor Herrera, de selección mexicana, en este proceso de Copa Oro. Vamos a escuchar ahora a un jugador de la actual selección, Mateo Chávez, lateral, que tuvo participación ya en Copa Oro. Y regresamos para platicar este tema de qué significa en este momento, dónde está ubicada la selección en torno a la afición. Aquí escuchamos a Mateo Chávez. Yo creo que es un rival fuerte, por lo que he visto, que se vuelve muy dinámico, que también físicamente yo creo que son diferentes a lo que hay aquí en América, así que se vuelve complicado por eso, ¿no? Por la rapidez que ellos tienen, porque yo creo que su liga ha crecido mucho también, así que yo creo que compiten en niveles también y contra jugadores de alto nivel, y eso lo hace crecer a ellos también.
La previa es presentada por el Salseo Fest de KFC. Deliciosas y crujientes que tiras, bañadas en salsa barbecue, jalapeño y búfalo. El Salseo Fest de KFC ha comenzado. A ver, compañeros, la baja de Luis Chávez es relativa. Claro que es un jugador que tiene calidad, pero tampoco era el titular indiscutible de la selección mexicana de fútbol. ¿Quiénes realmente son titulares indiscutibles en la selección mexicana de fútbol? Bueno, lo es Malagón, lo es Vázquez, lo es Montes, lo puede ser Gallardo, lo es Edson y Raúl Jiménez. Fuera de eso, nadie es titular indiscutible, ni siquiera Vega. Y en el caso de Montes, ahí sí hay una baja sensible en cuanto a situaciones ofensivas, porque Montes había participado en goles en tiros de esquina. Hay que revisar los tiros de esquina del Vasco. Siempre buscan a Edson Álvarez. Segundo, la mayoría trata de ir a primer palo. Y como una segunda opción está justamente Montes. Y es que la baja de Montes pasa sobre todo por qué tanto pueda él mover las piezas dentro del terreno de juego. Se habla de la posibilidad que al no estar Montes, entonces retrocedería a Edson Álvarez como central para acompañar a Johan Vázquez. No es más fácil entonces pensar en Reyes como central, dejar a Jorge Sánchez por derecha, mantener a Edson Álvarez, que el día que Edson Álvarez fue movido de la contención en el segundo tiempo contra Dominicana, México perdió el balón, México tuvo inconvenientes y por supuesto Dominicana echó a México los últimos 15 minutos en contra de su portería. Eso sonaría lo más sensato, que mantengas a Edson Álvarez en el mediocampo y no como central. Ahora, si Edson Álvarez va como central, pues tienes que entonces, pues quizás que componer poniendo a dos elementos en el medio campo que no han venido jugando. Uno piensa que estaría libre y que pudiera estar Marcel Ruiz. ¿Y el otro quién es? ¿Quién lo acompaña? Charlie, Orbelín, o retrocedes tantito a Alexis. No, pero Charlie y Orbelín juntos no. Bueno, o sea, si retrocede a Edson, Lira va, que es más de corte defensivo. Pero pones a Orbelín por izquierda y pones a Charlie por derecha, porque así lo ha hecho en otras ocasiones. O pones, o quizás retrocedes a Alexis Vega, que yo eso lo vería lo menos factible. Pero lo cierto es que mover a Edson Álvarez para atrás significa entonces hacer cualquier cantidad de movimientos en el medio campo que pueden descompensar, desconfigurar al equipo. Ahora, pareces preocupado contra Arabia Saudita, una selección que no trae absolutamente nada. Pareces preocupado, consternado, o sea que no dormiste toda la noche, lo veo en tu... Tengo que reconocer que no he dormido casi todas las noches bien, no nos ha acompañado, por supuesto, las mejores de las camas, pero bueno, sí, la cosa como está muy suavecita, ¿no? No, pero ¿a qué me refiero? Pero no es porque te preocupes por Arabia, es porque te preocupes por lo que México no ha podido tienes toda la razón. De mejoría durante 3 partidos. Tienes toda la razón. Compañeros, por lo pronto regresamos con ustedes. Saludos, señores. Bueno, el historial de selección mexicana ante Arabia Saudita, ¿se acuerdan? En 95, ya pocos se acordarán tal vez de aquel debut en Confederaciones. Hablo del torneo. México le ganó 2-0 a Arabia Saudita cuando era Copa Rey Fahd, era por invitación y ha tenido diferentes pasajes. No ha perdido México contra Arabia Saudita y este sábado se enfrenta en la cancha del estadio de los Cardenales de Arizona a Arabia Saudita. Gracias, saludos para todos en Fútbol Picante, y es que Chivas ya tiene a su tercer refuerzo. Diego Campillo, que la noche de este jueves llegó a la ciudad de Guadalajara para completar todo el protocolo médico y de pruebas físicas y luego firmar el contrato que lo va a vincular con el equipo de las Chivas. Una negociación donde el Guadalajara pagó $2 millones, mandó a Diego Ochoa, capitán de la selección mexicana sub-20, prestado a Bravos con opción de compra. Recompró a Alejandro Mayorga al Necaxa para mandarlo también al equipo de Bravos de Juárez, y la escuadra fronteriza todavía retiene el 10% de este jugador. Nada, no puedo decir mucho, pero que estoy feliz de estar acá y nada, muy contento de estar de regreso en casa. Campillo, ¿eres consciente de que vienes al equipo que va a ser campeón? Claro que sí, ¡Eso! A eso venimos. Falta uno más,
que es Brian González, a quien ya esperan a más tardar la próxima semana en el equipo de las Chivas para conformar los 4 refuerzos que tienen planes la directiva. Efraín Álvarez, Richard Ledesma, precisamente Diego Campillo y La Cotorra, que llega para ocupar el sitio que dejó vacante Mateo Chávez. Por lo pronto el equipo hoy se enfrenta a Santos Laguna en la ciudad de Zacatecas, dentro del cuadrangular que se organiza en aquella entidad. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso con ustedes al estudio. Saludos. Gracias, Jesús. Jugadores que ha recomprado Chivas, es decir, que los vende, los deja salir, en la mayoría de los casos a un precio muy, muy bajo, y después, porque detonan en otro lado, tienen que volverlos a comprar porque les parecen atractivos futbolísticamente. Osvaldo Alanís, Víctor Guzmán, Alan Pulido, Mayorga para mandarlo a Juárez y Diego Campillo en este torneo. Además, bueno, el caso de Alexis Gutiérrez. Es canterano de Chivas. Sí, es canterano de Chivas. Yo creo que, al menos comparación con el torneo pasado, lo está haciendo mucho mejor Chivas, ¿no? O sea, Alexis, tiene más forma. Sí, el asunto es que sí lo vendió Chivas a Cruz Azul. Luego Cruz Azul creo que lo cedió prestado a Chivas y regresó a Cruz Azul. Pero creo que no fue recomprado. O sea, fue vendido y luego prestado vino y luego regresó a Cruz Azul. Yo me estoy acordando de eso. Sí. Bueno, el caso es que Campillo es un chico que lo habían desechado ya. Lo habían desechado, no nos sirve. El diagnóstico de los españoles fue, véndanlo. Entonces lo vendieron con opción de compra y por ahí Guadalajara se protegió, espérame, vamos a hacer una opción de recompra. Por si las dudas, ¿no? Por si pega. Era un central, prospecto central, ha jugado de lateral izquierdo, ha jugado de central, ha jugado de medio de contención, se volvió un jugador muy útil en distintas posiciones, tipo José Castillo, y entonces el Guadalajara lo toma de regreso porque te puede hacer varias funciones. La idea es que juegue, me parece, en el puesto del Oso González, me parece que va a ser un volante de contención, porque Brian González viene lateral izquierdo como titular, Alan Mozo ya se quedó en el equipo como lateral derecho, y entonces lo que necesitan ahora es un volante de contención que compita y que quizá le gane el puesto a Oso González. Sí, con proyección a que se consolide durante mucho tiempo, ¿no? Es un gran jugador este chico, es muy buen jugador, pero te digo que lo habían desechado los españoles que dejó Fernando Hierro. Los Martínez y los Franz Pérez lo habían desechado ya. Que ya no están en el club. Ya no están, tampoco ellos. O sea que el veredicto es, con la lista que vimos, el asunto es que en Chivas los últimos 5 años no han tenido esa estructura que solidifique la formación de los jugadores y que no tengan proyección para decir, en cualquier momento no me funcionas a corto plazo, te hago a un lado, en otro club vas y lo aprovechan y sobresales, y luego después dice Chivas, ¿sabes qué? Sí me conviene, vuelves a comprar. Esa maquinita de comprar, prestar, vender, creo que es habitual en Chivas porque no han encontrado una estructura, sobre todo por todo el cambio de entrenadores y cuerpo técnico que han tenido en los últimos años, no han encontrado esa estructura para decir, vamos a darle tiempo al proceso de crecimiento y maduración de los jugadores, porque si bien primero están acotados porque son mexicanos solamente y después no te funcionan y a cualquier berrinche los desechas. Esa parte de titubear no le ha funcionado a Chivas, o es claro que esa es su manera de negociar y operar dentro del fútbol. Sí, pero yo sí creo que va sobre todo por el cambio de directivos, ¿no? El director técnico es la parte final donde desemboca una estructura de fuerzas básicas, y si llega un jugador de fuerzas básicas, pues te sacas la lotería, ¿no? Porque tiene un buen rendimiento, te conviene, y después si lo vendes, pues todavía más. Pero si el directivo no es constante, o no hay una constancia en los directivos de Chivas, en que la observación se mantenga en un proceso constante, pues entonces se van jugadores porque primero no tienen salida o no ven la manera correcta de darles salida, y creo que en eso ha caído Chivas constantemente. Héctor, tú conoces muy bien el entorno de Guadalajara, pero creo que han tenido muchos problemas en eso. Han tenido un problema de administración del talento, para mí. Exacto. Han gestionado muy mal la administración del talento, porque no puede ser que Alexis Vega lo vendas en $1.5 millones al Toluca, ya de última, porque ya se te iba. Casi desechándolo. Y hoy valga 8, 9, 10 millones de dólares. Es la figura del torneo. Es pésima administración del talento, ¿no? No puede ser que Alexis Gutiérrez hoy el América lo compre en $5 millones, tú lo tenías ahí, lo vendiste en 2, desechado casi. Esa es pésima administración del talento. El Chino Huerta se va cambiado por Mozo, todavía paga Chivas $2.5 millones a Pumas para que le den a Mozo, y resulta que el Chino es el que dispara arriba. Pésima administración del talento. O alguien no sabe de fútbol, o no sabe nadie de fútbol en Chivas. Que te pase una vez, dices, bueno. Pero te pasa diario. Si te pasa todo el tiempo. Pues parece que así es como se manejan. Hay un problema, ¿no? Sí.
y tener que recomprar los más caros. Orbelín y tener sale, que hacer acuérdate que operaciones. Orbelín sale, viene a ser campeón con Cruz Azul, luego se va a Europa, o sea, se te va otro talento y no tienes mucho recurso más que el mexicano y mexicanos de talento que se te vayan a otro lado y triunfen en otros equipos, pues es terrible. Bueno, ¿y cuál sería la solución? Es decir, que así si entráramos a Chivas, ¿cuál sería la solución? Pues la famosa inteligencia deportiva, o sea, alguien que sea un especialista. Que sepa bien de eso. Claro, claro. Que Israel Reyes también fue canterano de Chivas, imagínate. Eso no lo sabía. No, Israel Reyes, canterano de Chivas. Arrancamos el video hablando primeramente sobre el partido que toda la afición rojiblanca está esperando, Chivas versus Santos, y en qué canal ver en vivo el duelo por la Copa Bienestar en Zacatecas. Las Chivas de Guadalajara, bajo el mando de Gabriel Milito, siguen con su preparación para el torneo Apertura 2025 y ahora será en Zacatecas cuando entren en actividad en el primer partido del cuadrangular, cuando se enfrenten a Santos Laguna para buscar el pase a la final. El rebaño sagrado sigue siendo observado de cerca por el estratega argentino, quien poco a poco ha ido recuperando a varios futbolistas que estaban olvidados y a otros los ha utilizado en otras posiciones, como el caso específico de Luis Romo, quien ha actuado como defensa central. El compromiso tiene pactado su inicio en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro de México, y se realizará en el estadio Carlos Vega Villalba, que registrará una gran asistencia, pues antes se enfrentarán Mineros y Cruz Azul en el juego que abrirá el telón del certamen. La transmisión correrá a cargo del canal de paga High Sports. Guadalajara cuenta con varias ausencias para este certamen, ya que Javier Hernández y Luis Olivas están lesionados, mientras que Roberto Alvarado, Efraín Álvarez y Raúl Rangel se encuentran con la selección mexicana. La lista de convocados incluye a Oscar Wally, Eduardo García y Sebastián Liceaga en portería, Alan Mozo, Miguel Gómez, Miguel Tapias, Raúl Martínez, José Castillo, Gilberto Sepúlveda, Uciel García y Rubén González en defensa, Omar Gobea, Luis Romo, Daniel Aguirre, Eric Gutiérrez, Samir Inda y Richard Ledesma en mediocampo, e Isaac Brizuela, Cade Cowell, Santiago Sandoval, Armando González, Teun Wilke, Hugo Camberos, Yael Padilla y Alan Pulido en ataque. Y hablando de la alineación que podría presentar Gabriel Milito, es importante analizar cuál sería la probable formación de Chivas para enfrentar a Santos en la Copa por el Bienestar. Los rojiblancos han tenido buenos resultados en la pretemporada luego de ganar el trofeo por la Copa Morelos tras imponerse a Atlante y a León. El rebaño sagrado comandado por Gabriel Milito ha mostrado un funcionamiento aceptable, pero más que eso, los jugadores lucen convencidos de un nuevo proyecto con la mente puesta en ofrecer su mejor versión. Con la serie de bajas y las oportunidades que les está dando a algunos futbolistas, este sería el 11 titular con el que saltaría Chivas a la cancha ante Santos: Oscar Wally en la portería, Luis Romo, Miguel Tapias, Daniel Aguirre, Alan Mozo y Miguel Gómez. En la media cancha, Eric Gutiérrez, Omar Gobea. Al frente, Hugo Camberos, Yael Padilla y Alan Pulido. Otra de las buenas noticias para Guadalajara es que apenas han recibido 2 goles en 3 partidos, lo cual es muestra del trabajo defensivo que se ha implementado por parte del cuerpo técnico que busca variantes al ataque, pero la seguridad en la última línea también es prioridad. Los rojiblancos se medirán a Santos Laguna y si ganan avanzarán a la final, que se jugará el domingo 29 de junio a las 18:30 horas. Los otros 2 equipos que competirán en el torneo son Cruz Azul y Mineros de Zacatecas. Los 2 perdedores en el primer juego disputarán el tercer lugar el mismo domingo. Esta será una oportunidad perfecta para que Milito siga evaluando a sus jugadores y definiendo la estructura táctica que utilizará en el Apertura 2025. Pero cambiando a noticias que tienen muy emocionada a la afición, finalmente Diego Campillo aterrizó en Guadalajara y dejó unas palabras muy emotivas como nuevo jugador de Chivas. La espera se terminó debido a que Diego Campillo ya llegó a Guadalajara para llevar adelante las pruebas médicas y físicas y estampar su firma para volver a ser jugador del equipo más grande de México. Tras salir del aeropuerto, el defensa rojiblanco dejó un claro mensaje. Está feliz con volver y que sabe que viene a ser campeón. No hay dudas de que el rebaño sagrado necesitaba tener en sus filas un nuevo defensor
tras la salida de Jesús Orozco Chiquete y Antonio Briseño. Es por este motivo que la directiva rojiblanca decidió ir a la carga por el ahora exjugador de FC Juárez. Tras arduas negociaciones, Chivas finalmente se quedó con el fichaje de Diego Campillo tras dejar salir a jugadores y dinero. Ni bien llegó al aeropuerto de Guadalajara, dejó un mensaje a la afición rojiblanca: estoy feliz de estar acá y muy contento de estar acá, expresó a los medios de comunicación que lo recibieron. Además fue claro al decir que llega a Verde Valle para formar parte del equipo que va a ser campeón. Para lograr el fichaje de Diego Campillo, Chivas tuvo que hacer varias concesiones con las exigencias de FC Juárez. Diferentes reportes indican que el Guadalajara soltó $2 millones préstamo con opción de compra de Diego Ochoa, 10% ante una posible venta del defensa, y la recompra y préstamo de Alejandro Mayorga. Fue una operación compleja pero necesaria para fortalecer la defensa rojiblanca. Y hablando de jugadores que están mandando mensajes contundentes, Teun Wilke advirtió a toda la Liga MX a semanas del inicio de la apertura 2025. Chivas se encuentra en Zacatecas para disputar la Copa Bienestar 2025, torneo que servirá de preparación para llegar de la mejor manera a la apertura 2025. Previo al debut contra Santos Laguna, Teun Wilke advirtió a toda la Liga MX que la idea es llegar bien al juego con León para que se vuelva una costumbre ganar. Una de las primeras declaraciones de Gabriel Milito como entrenador del Guadalajara fue que su objetivo es que la victoria sea una costumbre en cada fin de semana. Parece que este mensaje ha calado hondo en el grupo porque el atacante con pasado en Países Bajos mencionó esta idea cuando era consultado por los amistosos que llevará adelante. Son partidos que nos sirven de rivales con nivel que están en pretemporada y agarrar ese ritmo para estar listos para el primer partido oficial, que obviamente es el más importante, pero desde aquí empezar a acostumbrarnos a ganar, advirtió Teun Wilke a toda la Liga MX. Es bueno todo lo que hemos trabajado. Al inicio estuvo pesado, era más físico, pero poco a poco nos estamos adaptando a las ideas del profesor. Creo que es muy claro en lo que él quiere y nos da cierta tranquilidad de lo que tenemos que hacer en el campo. Creo que hablo por todo el grupo, pues nos ha ayudado mucho y feliz. Obviamente que falta mucho que mejorar, que adaptar, pero creo que vamos por el camino correcto, agregó el atacante sobre el trabajo de Milito. Por otro lado, en la misma entrevista, Teun Wilke señaló que tanto Gabriel Milito como su cuerpo técnico se acercaron para marcar puntos a mejorar. Desde el inicio, el profesor con su cuerpo técnico han sido muy cercanos. Me han dado consejos, me han corregido cosas y cada vez entiendo más lo que quieren y disfruto el proceso, expresó, dejando claro que hay un ambiente de trabajo muy positivo en Verde Valle. Conectando con el tema de jóvenes talentos, hay que destacar a los dos canteranos que habrían convencido a Gabriel Milito para quedarse en Chivas, y no son Padilla ni Camberos como muchos pensarían. El entrenador del Guadalajara sigue analizando a detalle el talento de las fuerzas básicas del Guadalajara, donde un par de juveniles estarían ganándose la confianza del estratega argentino. La etapa de Gabriel Milito en Chivas está comenzando, por lo que el entrenador argentino está dedicando tiempo para poder observar a detalle el talento que existe en las fuerzas básicas de cara a la apertura 2025. Pese a que tiene algunas semanas desde que arribó al conjunto rojiblanco, el timonel del Guadalajara ha aprovechado toda la pretemporada para ir definiendo a cuáles jugadores juveniles ascenderá al primer equipo en este torneo. Para el arranque de los trabajos, el estratega mandó a llamar a muchos elementos del tapatío, la sub-23 y hasta la sub-18, donde poco a poco ha ido depurando ese listado de jugadores, en donde hasta el día de hoy solamente permanecen dos futbolistas. Samir Inda y Santiago Sandoval son los dos elementos que han superado todos los trabajos del cuerpo técnico de Gabriel Milito, por lo que volvieron a ser convocados para el cuadrangular del bienestar en Zacatecas. Santiago Sandoval, hijo del canterano rojiblanco Luis Alonso Sandoval, está siendo utilizado hasta como titular en el conjunto tapatío, donde ha demostrado su calidad y dotes ofensivos, presumiendo grandes cualidades pese a tener apenas 17 años. El otro destacado de la cantera rojiblanca es Samir Inda, también de 17 años, el cual se desempeña en el centro del campo
y que ha tenido poca actividad, pero que sigue siendo observado de cerca por el cuerpo técnico argentino y podría ser una de las sorpresas del próximo Apertura 2025. Mientras tanto, Yael Padilla y Hugo Camberos apenas se mostrarán ante Gabriel Milito, ya que las dos joyas de la cantera del Guadalajara han regresado de su participación con la selección sub-20, por lo que se han integrado a la pretemporada del Chiverío y tendrán sus primeros minutos en esta competencia que se disputará en Zacatecas. Y hablando de jugadores que están dando de qué hablar fuera de Chivas, el Guadalajara recibe importantes noticias desde Puebla con Pablo Guede y Luis Rey. Chivas se encuentra en plena preparación para llegar de la mejor manera al Apertura 2025, luego de haber aceptado la baja de varios jugadores. Uno de ellos es Luis Rey, por quien el Guadalajara recibe grandes noticias desde Puebla debido a que Pablo Guede lo tiene bien considerado, por lo que tendría garantizados minutos en el Apertura 2025. El rebaño sagrado se ha caracterizado en los últimos torneos por dar a varios jugadores préstamos o dejarlos salir a cambio de monedas. Estas decisiones llevan a los aficionados a ver cómo jugadores del calibre de Diego Campillo u Óscar Macías muestran un gran nivel en otros equipos. Uno de los jugadores que el Guadalajara decidió prestar en este mercado de pases fue Luis Rey, futbolista formado en Verde Valle. Sin duda su salida llamó la atención porque había tenido una gran actuación en el Clausura 2025 de Liga MX, a pesar de la rápida eliminación de Chivas. En medio de este contexto, dan a conocer que el rebaño sagrado recibió importantes noticias desde Puebla, ya que le darían el fogueo que pretende el conjunto rojiblanco. Está muy bien considerado Pablo Guede en Rey, reportó César Merlo, lo que significa que el joven defensor tendrá las oportunidades que necesita para seguir creciendo como futbolista profesional. Pero tocando un tema más delicado, hay que explicar el verdadero motivo por el que Chicharito no viajó a Zacatecas con Chivas, y no sería por lesión como se informó oficialmente. Chivas está por encarar la siguiente fase de su pretemporada, la cual consistirá en encarar 2 compromisos amistosos en el Cuadrangular del Bienestar, que se disputará en Zacatecas, donde la novedad en la plantilla encabezada por Gabriel Milito es la ausencia de Chicharito. El reporte compartido por el Guadalajara aseguró que el motivo de la ausencia de Javier Hernández en la convocatoria se debía al golpe que recibió en la nariz el fin de semana pasado contra Atlante, por lo que se decidió que se quedara en la Perla de Occidente para seguir evolucionando en su recuperación. Sin embargo, el reportero de AS México, César Huerta, aseguró que desde que estaba la directiva rojiblanca en charlas con el delantero, se acordó que habría algunas cosas que no aceptaría realizar si sentía que su integridad estaba en riesgo, por lo que habría evitado viajar a Zacatecas por el delicado tema de la delincuencia organizada en dicha entidad. La vez anterior que el Guadalajara estuvo en Zacatecas ya fue víctima de la delincuencia, ya pasó un susto grande e importante. Le asaltaron una camioneta de pertenencia del club. Javier, que siempre anda con guaruras en camioneta blindada, tiene mucho cuidado con esto. Desde que vino a jugar con el Guadalajara, dejó muy claro sobre la mesa y le dijo a la directiva que si la ocasión lo requería, él iba a privilegiar su seguridad. Si había cuestiones que pusieran en riesgo su seguridad, preferible no hacerla. El club estuvo de acuerdo, explicó César Huerta. Tiene que ver este tema de la seguridad y tan está difícil la situación que hoy el Guadalajara salió de Verde Valle escoltado por 3 patrullas de la Guardia Nacional que lo iban a acompañar toda la carretera para Zacatecas hasta el hotel de concentración, añadió el comunicador. Esta situación pone en evidencia la grave problemática de seguridad que existe en ciertas regiones del país y cómo afecta incluso al desarrollo normal de las actividades deportivas. Cambiando a noticias más optimistas, Pachuca lanzó un guiño a Chivas por Brian González desde el Mundial de Clubes 2025. Chivas se encuentra en plena preparación para llegar de la mejor manera a la Apertura 2025 de la Liga MX y en medio del próximo juego ante Santos Laguna por la Copa Bienestar 2025, el Guadalajara recibió un guiño de Pachuca debido a que dejaron en el banco de suplentes a Brian González. Es claro que el rebaño sagrado se encuentra muy al pendiente de lo que sucede con sus futuros fichajes debido a que quiere volver a dar de qué hablar en el certamen nacional. En medio de este contexto, Chivas espera en Verde Valle la llegada de Diego Campillo, mientras que Richard Ledesma
y Efraín Álvarez ya fueron oficializados. Esta noche los Tuzos llevaron adelante su último partido en el Mundial de Clubes 2025, pero ya se encontraban eliminados. Sin embargo, Jaime Lozano decidió no poner de titular a la Cotorra ante Al Hilal, después de que fuera titular ante RB Salzburg y Real Madrid. Una de las grandes noticias que recibe Chivas del Mundial de Clubes es el nivel que tuvo Brian González en el torneo. En la primera jornada le anotó un golazo a RB Salzburg de Austria de tiro libre, mientras que ante el Real Madrid casi le marcó a un Thibaut Courtois que tuvo que lucirse con una atajada. Estos destellos de calidad confirman que Brian González llegará a Chivas con rodaje internacional y con la confianza por la